Estás escuchando Sintonía Om, conversaciones y prácticas yogis. Desde posturas clásicas hasta técnicas modernas, únete a nosotros en este viaje en busca de la armonía en cuerpo, mente y espíritu. Om Shanti y bienvenidos a un episodio más. Esta semana nos sumergimos en la experiencia y la práctica de Tania Lomeli, una apasionada practicante de yoga durante 18 años y maestra de Vinyasa desde hace una década. Tania también es coach en hábitos alimenticios, fusionando la salud del cuerpo y la mente. Los invitamos a acompañarnos en esta conversación sobre el mundo del Vinyasa y el principio Satya, la verdad, así como aplicaciones prácticas de este yama en la vida diaria. Tania, pues muchas gracias por estar aquí. Como siempre, pues me gusta empezar escuchando un poquito de quién eres, pero pues en tus propias palabras, ¿no? Entonces, pues si nos puedes compartir un poquito de eso. Pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que nunca había hecho esto y pues, está padre, está padre. Pues sí, o sea, yo empecé el yoga hace ya 18 años, empecé a practicar. Nunca como constante, siempre iba y venía. Me embaracé cuando empezaba apenas y dejé un rato. Luego lo retomé. Tuve varios maestros. He tenido la fortuna de vivir en el DF y tuve la fortuna de encontrarme con grandes maestros. Pero mi primer certificación fue con Marcos Hassan, que es un maestro Hatha. Y era un hatha muy puro, o sea, un hatha donde me sostenía las posturas 10, 15 respiraciones. Fueron 400 horas que tomé con él, entonces casi 2 años. En esa época que estuve con él también lo acompañé en sus certificaciones como coach y pues aprendí muchísimo de esta disciplina. Hasta ese entonces pues toda mi práctica había sido como hatha. Y pues de repente me encontré con un maestro de Vinyasa, que para mí ha sido de los mejores maestros que he tenido, que se llama Alex Quillono. Y él rompió con toda mi estructura, así, porque él como que danza en las prácticas. Entonces, para mí fue como un shock, así, ver la diferente tipo de práctica. Claro. Y me llevaba a lugares súper bonitos, así, una práctica que me inspiró muchísimo, me conectó y me empecé a certificar con él. Primero practiqué con él, luego me certifiqué con él y él tenía una gran maestra que, pues, del Vinyasa Flow, entonces era una práctica muy distinta a la que yo hago. La verdad es que al final yo fusioné como mis prácticas, como que nunca me he caracterizado por una sola práctica. Doy Hatha, doy Vinyasa. También estuve certificada con Durga Step, que da otro tipo de Vinyasa. Gerson, ¿no? Dharma. Entonces, al final he aprendido como de varias disciplinas diferentes. Ashtanga también aprendí. Y al final, pues cada uno de las personas que nos dedicamos a esto agarra su camino. Claro. Y entonces, pues se vuelve muy tu práctica, ¿no? Entonces, sí, mucha gente la va caracterizando así como Vinyasa, Hatha, ¿no? Dharma, pero al final creo que cada uno le pone el toque final. Sí, entonces, claro. Pues sí, me gusta, Vinyasa es de lo que más me gusta. Es esta práctica de movimiento, de una meditación en movimiento, de estar en constante creando constantemente las secuencias y metiéndole. Entonces, pues es una práctica que a mí me gusta mucho compartirla y me inspira y siempre estoy como intentando crear cosas diferentes o secuencias diferentes. Pero pues sí, ya son 10 años que yo comencé. Y creo que al principio de esta disciplina, de esta decisión de tomar la certificación, pues fue la parte
emocional la que me llevó al yoga, ¿no? Okay. En ese momento de mi vida yo creo que me sentía súper grande también cuando yo empecé, porque aunque quise hacerlo antes, pues solo era practicante, y me gustaba porque, pues porque veía a gente haciéndolo y me encantaba, ¿no? Me encantaba cómo se formaba, pero no conocía mucho, o sea, realmente lo tomaba así como pues una parte del ejercicio, porque siempre fui como muy disciplinada en el ejercicio. Pero, pues, yo siempre digo que el yoga nos lleva, o sea, la gente que llegamos a yoga, llegamos por algo que está roto. Claro. Justo me gusta esta parte que dices que lo emocional fue lo que te llevó ahí, ¿no? Porque al final quizá todos estamos ahí un poco por eso, ¿no? Como intentando, pues, sanar algo o mejorar en cierto sentido por algo, ¿no? Sí, sí, yo también, o sea, no lo supe hasta que lo contacté de esa forma, porque cuando empecé a practicar yoga, justo empecé en la Enepacatlán, ahí en la UNAM, eran un buen de alumnos, una sola maestra, y yo entré como, o sea, sin saber nada, realmente entré sin saber nada, y no me conecté tanto, pero me gustaba. Y fue hasta después cuando ya se rompió como mi vida, así, mi vida tenía que tomar un giro. Había pasado por un momento bien difícil y fue cuando conecté ahí al yoga y me recomendaron ese maestro y dije, va. Y entonces, sin saber a dónde me iba a sumergir, ni saber qué iba a pasar. Y las 200 horas que tomé con él fue como un shock, o sea, era demasiada literatura, demasiada anatomía, ¿no? La historia del yoga. Y cuando te das cuenta que es una disciplina que lleva más de 5,000 años vigente, Sí. y empiezas a leer y empiezas a entender mucho de los procesos que vives, pues te das cuenta que es pues que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Que te Sí, echas claro. un clavado así al vacío y empiezas a soltar y a reconocerte dentro de un cuerpo que desconocías, ¿no? Tener ese contacto con tu cuerpo, con tu alma. Entonces, pues sí, a mí sí es algo que pues me cambió la vida. Yo siempre digo que el yoga me salvó la vida, siempre digo eso. Ok, perfecto. Así lo considero. Ok, estabas pasando por un momento difícil. Sí. ¿O por qué consideras que te salvó la vida? Pues imagínate, yo tenía 18 años con mi pareja, 2 hijos, 12 años casada y él fallece así repentinamente. Y pues te sientes perdido, o sea, yo decía, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Cómo? O sea, mucho de lo que me pasó fue que como tratar de entender, ¿sabes? Como esta parte de aceptación, de reconocimiento de dónde estaba, de quién era yo sin todo eso que ya había formado y con esta idea de que pues que tienes de lo que va a suceder, ¿no? Como que tú vas planeando tu vida pensando y con esta ilusión de que algo va a ser diferente y de repente todo se rompe. Entonces, afortunadamente, en ese momento me sostuve el yoga. O sea, primero empecé con meditación, empecé a hacer meditaciones y con una gran maestra que tuve desde el inicio, que es mi prima, y después empecé con un maestro de Vinyasa al que quiero mucho, que me guió en ese camino que me conocía de antes. Y ellos fueron los que me fueron llevando hacia certificarme, porque yo soy licenciada en educación preescolar y estudié para guía Montessori. Y me dedicaba a eso, esa era mi vida. Pero cuando pasó eso dije, ¿cómo me voy a volver a parar enfrente de un salón? Me sentía muy perdida, como sentía que cualquier cosa me hacía llorar, ¿no? Yo decía, ¿con qué energía voy a entrar a un salón de clases si no puedo sostenerme ahorita, ¿no? Como que estaba en otro proceso. Y al final pues tenía que hacer algo para salir adelante. Entonces, muy chistoso porque mi hija dice, mi mamá un día se levantó de la cama y decidió que iba a ser maestra de yoga. Y sí. Al final terminaste en un salón dando clases, pero muy distintas, ¿no? Muy distintas, sí. También me certifiqué en yoga para niños
y doy hoy yoga para adolescentes y trabajo en una escuela para Montessori, ¿no? Okay. Y soy maestra de yoga. Entonces, pues mi camino se regresó a donde estaba, pero ya sostenida, ¿no? Como que yo también siento que haber estudiado, haber conocido la filosofía, me abrió la puerta para sostenerme, que al final es este reconocimiento de que pues, todo cambia todo el tiempo, constantemente, y hay que saber cómo sostenernos, ¿no? En la, pues como diría Satya, en la verdad, ¿no? En la aceptación de lo que es, de lo que te toca, ¿no? Como buscando la coherencia, la congruencia de tu forma de vida, de tu forma de sentir. Ok, va. Pues ya tocaste varios temas que ahorita me gustaría que ahondáramos un poquito, pero partiendo precisamente como desde lo básico. Uh-huh. Platícanos qué es Vinyasa y como para quién es, ¿no? Ok, pues la práctica de Vinyasa se caracteriza por ser una práctica de movimiento constante, en donde las posturas se sostienen poco tiempo, a lo mejor 3 a 5 respiraciones por lo mucho. Tiene varias posturas, en una sola clase puedes ver muchas posturas, tiene mucho movimiento, vas creando secuencias, no es una práctica sencilla, no creo que sea una práctica para principiantes. Por ejemplo, yo es algo que siempre digo, me encanta que la gente busque yoga de cero, pero no me gusta que se sientan como muy frustrados. Y si tú nunca has hecho yoga y llegas a una práctica de Vinyasa, aunque el maestro tiene que ser como muy compasivo y ético, como permitirte conectar con la práctica, al final te puedes llegar a sentir frustrado porque las secuencias son rápidas, son muchas posturas. Si nunca has hecho, pues es como, ¿a dónde voy? O sea, te sientes como muy perdido. Entonces yo siempre propongo que una práctica de Vinyasa se haga después de haber tenido como una Hatha, como un encuentro con el yoga desde cero, ¿no? Como estas prácticas mucho más sutiles, mucho más armoniosas con tu cuerpo, cómo sostener las posturas, encontrar realmente el alineamiento correcto. Porque si no conoces el alineamiento, no conoces las posturas, entras en una práctica de Vinyasa y se vuelve el ¿dónde estoy? O sea, sí siento que la gente se pierde mucho cuando nunca ha hecho yoga y se para en una clase de Vinyasa. Si el grupo es mucho más avanzado, pues es como más reto todavía, como un poquito más frustrante para los que empiezan, ¿no? Entonces, cuando llegan a mí, por ejemplo, en una clase que yo doy y me dicen, ay, nunca he tomado, yo siempre te aconsejo así como, pues a tu tiempo, a tu ritmo, te explico lo que es para que sepas, ¿no? Pero ya estando ahí siempre me dicen, no, me costó un buen, es que no sé si puedo. Entonces, mi recomendación es, pues primero toma una práctica de Hatha o una práctica de Vinyasa, pero más suave, como para principiantes, en donde vayas conociéndote un poco tu cuerpo y las posturas para que no se sienta tan pesado, ¿no? Porque sí, Vinyasa sí se puede llegar a sentir frustrante si nunca has hecho. Claro, y partiendo de todo eso, ¿qué es lo que más te gusta del Vinyasa? Que para mí es súper retador dar una clase porque yo la voy creando en el momento. Nunca he preparado mis clases. Mi maestro me decía, prepara tus clases. Pero para mí era muy difícil tener mi clase escrita y dictarla. Entonces fue algo que fui como tratando de cambiarlo en mí. O sea, son los consejos que te da un maestro, como siempre, y hay que aprender a tomarlos, pero pues para mí era muy difícil eso. Entonces me ponía muy nerviosa al principio y ya veía que me equivocaba y yo decía, oh. Entonces me hacía muchas bolas. Entonces lo que a mí me ha pasado es que voy creando las secuencias conforme siento la clase, cómo me siento ese día. Suelo tener una práctica fuerte. No sé, siento que alguna vez mi socia, amiga y maestra me dijo, pues ya entendí por qué tu práctica es tan fuerte. Y yo, ¿por qué? Y me decía, pues porque tu vida ha sido así. Entonces eres alguien que refleja lo que eres en una práctica. Y yo, pues a lo mejor sí tiene sentido. Claro. Y siento que mis prácticas o mis clases se vuelven un poco
intensas. Entonces, pues eso es lo que me gusta, ¿no? Que puedo sacar ahí lo que soy. Realmente es lo que soy, no lo que traigo, Sí. no cómo me siento, porque yo trato de que a donde llegue siempre suelto. O sea, me enfoco en lo que quiero hacer, pero hoy llego, veo a mis alumnos, les voy preguntando cómo se sienten, los voy viendo, digo, ay, hoy voy a meter una clase un poquito dura, o hoy vamos a danzar un poquito más, ¿no? A fluir un poquito más. Yo creo que eso me conecta mucho con el yoga, que me hace estar muy presente, porque a la hora de ir creando la secuencia, sí o sí tienes que estar ahí en ese momento, porque vas al lado derecho y luego lado izquierdo, y luego te tienes que acordar de todas las que hiciste. Y mis secuencias son muy largas, puedo poner hasta 13 posturas de un lado y 13 posturas del otro, entonces acordarte de todas Claro. es como mi reto, ¿no? Entonces Sí. me gusta porque me hace sentirme muy presente. Completamente. Uh-huh. Ok, justo te quería preguntar si, bueno, porque hace ratito mencionabas que hace un tiempo, justo cuando tuviste la pérdida de tu esposo, te encontrabas un poco perdida y decías que no encontrabas como quién eras, Uh-huh. y el yoga te ayudó un poquito como a reencontrar eso, ¿no? Uh-huh. Entonces te quería preguntar si encontraste, por ejemplo, ya con tu práctica de Vinyasa y qué es lo que a ti te gusta, ¿consideras que es así tu vida? O sea, así de fluida, así de rápida, así de fuerte y retadora como lo es la práctica del Vinyasa. Sí, me identifico mucho con... O sea, hay veces o sea, al final sí doy mucho Vinyasa, pero también doy Hatha. O sea, trato de encontrar ese balance. Okay. Hay gente que me dice, es que hasta hablas rápido, vas rápido, por la vida vas rápido. Y pues sí, porque al final mi vida es así. Mi vida empieza a las 5 de la mañana y termina a 10 y media de la noche, de prácticas, de trabajo, ¿no? No paro. Y tengo 2 hijos y tengo perros y tengo gatos, ¿no? Y me gusta complicarme la vida, me gusta estar ahí toda agitada. Entonces, sí siento que es algo que me caracteriza a mí y que puedo llevar a eso. Y a lo mejor reconocerme en ese proceso, pues fue la clave que me hizo conectar con el yoga, ¿no? O sea, como, pues, ¿quién soy yo sin todo esto que ya tenía aquí, que me sostenía, ¿no? Pues sí, tu pareja te sostiene hasta cierto punto. Me casé joven, ¿no? Empecé a andar con él muy joven. Entonces acabas formando, pues, tu vida a través de alguien más. Y cuando ese alguien más se fractura la relación, lo que sea, pues te sientes como súper perdido. Bueno, yo me sentía súper perdida. Yo decía, uy, ¿quién soy? ¿Qué es esto? ¿De dónde me agarro, no? Y haber empezado con el yoga me hizo sostener como mucho en la aceptación, como mucho en la parte de decir, esto es lo que toca, esto es lo que es, ¿no? Y reconocerme. No quiere decir que no me duela, no quiere decir que la vida no haya sido difícil, simplemente se hizo más llevadera. Claro. Y justamente me hace sentido porque dices que te pusiste a estudiar como filosofía, con esto de la certificación y todo eso, ¿no? Y algo de lo que plantea el yoga también es como que al final estamos como en esa búsqueda de quién es uno, ¿no? Pero quizá no tanto como quién soy yo como el personaje de Eduardo, que me gusta grabar podcast, me gusta el yoga y me gusta ver películas, ¿no? Sino como quién soy en esencia, ¿no? Como quién soy finalmente como conciencia, ¿no? Como parte de un todo. Y creo que pues al final es lo que te empujó a buscar precisamente quién eras, ¿no? Porque una de esas formas que tenemos como de intentar aliviarnos es pues sostenernos precisamente en hobbies o en una pareja, en este caso, ¿no? Cuando ya no tienes eso, ¿quiénes somos, no? Entonces... Sí está bien padre. O sea, a mí me encanta filosofar. Creo que es algo de mi pasión. Y el yoga me lleva a eso, constantemente. La filosofía del yoga me lleva a eso. Porque aparte nos encanta como irnos comprando cosas, ¿sabes? Porque también hubo un momento en que te sostienes, o sea, ya no está tu pareja, pero te sostienes de lo que dice tu maestro como una verdad absoluta. Y luego conoces otro maestro y dices, no es cierto, no es eso, no era esto, es esto. Y entonces un maestro te enseña los Yoga Sutras de Patanjali de una forma y el otro te abre de otra forma. Y luego conoces a otra maestra y te lo abre de otra forma. Y entonces dices,
wow, ¿no? Es que es todo eso y más, ¿no? Entonces, el permitirnos irnos conociendo en formas distintas, como no encasillarnos en algo, ¿no? Como yo también a veces me pregunto ¿quién soy yo sin ser esa maestra de yoga? ¿Quién soy yo sin ser la mamá, ¿no? de mis hijos? Sin ser hija, sin ser hermana, pues. Y me encanta como estarme cuestionando constantemente cómo puedo mejorar mi ser, ¿no? Cómo puedo sostenerme yo sin agarrarme del yoga, porque sí, en ese momento me agarré del yoga y eso era lo que me sostenía, me sentía salvada y era mi lugar seguro. Pero fuera del yoga era, y luego, no, o sea, también soy mamá y tengo que responder por esto y pues también tengo que vivir y comer, ¿no? Y mis hijos, o sea, mis hijos han sido unos súper guerreros porque se han aventado esta etapa de 10 años conmigo, de estar siempre en, hoy sí tengo, mañana no. No, hoy sí puedo dar, mañana no puedo dar. Y porque siento que al final no me he aferrado, sino me he sostenido sobre algo que deseo y sueño, que es seguir compartiendo, ¿no? Y eso tiene sus consecuencias también, porque no es tan fácil vivir de ser maestro de yoga. O sea, claro. Hay gente que tiene mucho poder sobre el business y sabe venderse perfecto y se vende en redes súper bien. Y a mí me cuesta, ese sí es mi talón de Aquiles, venderme, darme a conocer, hago una certificación de yoga con mi socia, Leti, y hago retiros siempre acompañada de otra mujer, otro maestro que me invite, pero me cuesta cobrar, soy de esas personas que, ay no, tuve lo del cobro, tuve esto, yo me encargo de otra cosa, ¿no? Como, pues sí, al final del día es como, siempre tenemos un lado muy humano que tenemos que reconocer que no es nuestro fuerte y tenemos que aprender a no sostenernos de algo, ¿no? En este caso del yoga, que me sostuvo por mucho tiempo, pero también me hizo ver desde afuera, no, es que no me puedo seguir sosteniendo esto, no puedo. Me encanta porque creo que sin querer nos llevaste precisamente justo al principio del satya, ¿no? Porque al final estás reconociendo y estás siendo sincera contigo misma y estás diciendo, no es mi fuerte, pero pues me puedo apoyar de ti, que chances si puedes ayudarme a difundirlo, a hacerle publicidad, etcétera. Pero estás reconociendo que hay algo en ti que pues igual y no está tan fuerte, pero está bien, ¿no? O sea, está bien al final pues ese principio de pues de verdad con uno mismo y de reconocer en qué sí y en qué no. Entonces, bueno, en episodios pasados hablamos de ahimsa porque pues de alguna u otra forma me gustaría como a lo largo de distintos episodios pues tocar todos estos principios que menciona justamente Patanjali, ¿no? Que Patanjali hace como precisamente como una guía para el yogi, por así decirlo, como para llegar precisamente como a ese estado final, ¿no? A ese estado como de la liberación espiritual. Entonces, pues para pasar por todo eso, inicia con los yamas, ¿no? Estos principios, y el principio es precisamente la no violencia, y después de la no violencia sigue satya, ¿no? La verdad. Pero lo importante aquí es que el satya tiene que respetar precisamente como la no violencia, ¿no? Ahimsa, o sea, sí. para llegar a satya tienes que necesariamente respetar ese otro principio de no violencia, ¿no? Entonces, pues partiendo de ese contexto, Tania, ¿cómo interiorizas el principio de satya en tu práctica? Y cómo nos puedes dar como algún otro ejemplo práctico, porque pues ya nos diste varios, ¿no? Pues yo creo que tanto ahimsa como satya, como todos los yamas y niyamas, es algo que tienes que estar practicando constantemente. Tienes que estar reconociendo, ¿no? A mí, pues en mi caso, la vida me llevó a conocer esos principios desde un lugar de dolor, ¿no? Y como esta parte de ser amorosa, compasiva, ¿no? Empática con mis emociones, con lo que estaba sintiendo, que al principio me costó mucho trabajo porque encontré en el yoga el mejor refugio para poder evadir todo el dolor que yo traía, que tarde o temprano te alcanza y tarde o temprano te tumba.
Entonces, cuando esto sucedió, cuando estaba súper rota, que ya había pasado la primera certificación, que ya me había encontrado como maestra de yoga, no había encontrado como el reconocimiento de estos valores éticos sobre mí, ¿no? Porque seguía siendo una persona súper dura conmigo misma, emitía muchos juicios, cero compasiva, siempre tenía que estar generando y creando y creando. Y creo que hasta hace poco, creo que la primera generación de la certificación que dimos me hizo volver a ver estos grandes valores éticos y morales como los llevo en mi vida, ¿no? Y Satya, pues obviamente no va de la mano de todos los demás y sobre todo de Ahimsa. Pero me encanta ver cómo voy reconociendo en mí como estas partes que tú dices, ¿no? No tanto como se dice en un libro, que es esta parte de reconoce, sé amoroso con tu ser, acepta, habla con verdad, sé coherente con lo que dices, con lo que haces, con lo que das, ¿no? Pero lo lees y es súper bonita la teoría, pero llevarla a cabo yo creo que son de las cosas más difíciles. Por eso a mí me encanta la filosofía del yoga, porque la lees y dices, wow, te bota la cabeza, pero cómo lo aplicas en tu vida, pues es difícil. Y yo creo que yo todos los días, inconscientemente y conscientemente también, trato de ver esta parte, ¿no? Es como, trato de ser muy, muy respetuosa de mi verdad. O sea, trato de reconocer cuáles son mis puntos débiles, cuáles son mis puntos fuertes, qué es lo que sí quiero y qué es lo que no puedo. Porque también en este punto que como tú me dices, que yo te digo, mi talón es la venta, ¿no? Es como hacer business con esto, que para mí también debería ser al alcance de todos y debería de crear. Pero tengo que vivir de esto, ¿no? No se puede, se puede hacer los dos y sin embargo a mí me cuesta mucho trabajo. Pero me cuesta trabajo no por algo moral, sino porque sé que es algo que a mí me cuesta. Me exponerme o venderme, y creo que es un pensamiento limitante mío. No tiene nada que ver con lo moral ni la ética, sino con lo mío. Entonces, al reconocerme en esos puntos, yo decido hasta dónde quiero avanzar en una red social o cómo me quiero vender, sabiendo que la consecuencia es solo mía, ¿no? Entonces, esa es mi verdad constante, es, no me gusta usar las redes para eso, o me da pena, realmente creo que lo que me da es pena, y me da cosa cobrar, y me da cosa, y no tiene nada de malo, que la gente pueda vivir de esto. Yo no siento que no lo logro porque pues es mi talón, y es como, es esta parte, esa soy yo. Pero tampoco me define eso, porque también sé que si me atrevo lo puedo hacer. Claro. Entonces, vivir en mi verdad, ser coherente con lo que pienso y lo que digo, es algo que trabajo todos los días, porque a veces soy la persona más incongruente que se pueda existir, y tengo mis dos lados, ¿no? Tengo mi dualidad perfectamente reconocida por mí. Entonces, vivir en verdad es una parte de mí que justo cuando me invitaste me puse a pensar qué tanto la vivo, ¿no? Y qué tanto la honro. Y pues lo hago más consciente otra vez, ¿no? Me lo recuerda, alguien me lo recuerda, o yo doy la certí y me lo recuerdo y digo, ok, ¿cómo me gusta vivir sin tener que robar energéticamente ni intelectualmente a nadie para salir adelante con lo que yo tengo, con lo que yo puedo? Es algo que pues todo el tiempo me estoy preguntando y cuestionando. Y ya lo mencionaste tú, no robar. Porque siento que una nos lleva a la otra, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando de Satya, pero la que sigue es Asteya, ¿no? No robar, ¿no? No. Pero Satya tiene este planteamiento de decir, de al final decir como, a ver, ¿quién soy verdaderamente, no? Y, ok, en tu caso, acepto que quizá me cuesta trabajo como vender mi trabajo, lo que sé hacer, lo que puedo hacer, mis capacidades, pero al final
se conecta un poquito con la otra, ¿no? Porque hasta ella también te dice como no le quites a los demás la posibilidad de disfrutar de quién eres, ¿no? De disfrutar y de aprender de ti, de tu ser. Entonces, pues entiendo porque al final todos somos humanos, lo que significa que somos vulnerables y que pues estamos aquí aprendiendo, ¿no? O sea, sí nos vamos a enfrentar a críticas, nos vamos a enfrentar a personas que piensan diferente, que no están en el mismo canal, pero pues al final todos estamos aprendiendo también, ¿no? Sí, y pues yo es lo que te digo, todos van de la mano, ¿no? Si no eres compasivo y amoroso contigo, o sea, no estás aplicando ahimsa, ¿no? Y si no eres responsable con lo que piensas, pues difícilmente vas a poder ser coherente, congruente con tu vida. Entonces es como una lleva a la otra. Y estártelo recordando constantemente es lo que te hace ser tú, ¿no? Es reconocer que está satya en ti, ¿no? Porque entonces constantemente te estás recordando que a lo mejor no puedes tener todo, pero lo que sí tienes lo puedes hacer súper bien, ¿no? Y es lo que yo digo. A mí me encanta compartir el yoga. Vinyasa, hatha, niños, ¿no? Me encanta, o sea, sí es algo que me apasiona, sí me subo al tapete y sí es algo que me transforma todos los días. Y a veces, por más cansada que esté, por peor que haya sido mi día, termino siempre con el corazón así súper expandido. Entonces digo, claro, esa es mi verdad. O sea, esto es lo que me gusta hacer. Esto es lo que me apasiona. Y no es que me haya aferrado a ser maestra de yoga y que no me importa si no como, ya sabes, ¿no? Si me cuesta pagar la renta. Mi verdad es que estoy aquí donde quiero estar. Sí, la encontraste, ¿no? Justo. Hasta ahora, ¿no? Porque todo puede cambiar también. Y está bien cambiar, ¿no? Está bien, porque estás siendo sincero contigo también. Pero bueno, como dices tú, es muy fácil leerlo, saber la teoría y después aplicarlo. Ahí es lo difícil, ¿no? Entonces, si es difícil hacerlo con uno mismo, es también difícil hacerlo con los demás, ¿no? Porque también hay cosas que, pues, te duelen. O sea, al final, la verdad puede ser dolorosa también, ¿no? Entonces, me gustó que estaba leyendo por ahí un planteamiento que decía, ¿cómo puedo aplicar satya con los demás, no? 1, ¿es verdad? 2, ¿es necesario que lo diga? Y 3, ¿estoy siendo amable al decirlo, no? Sí, entonces, si la palabra. respuesta es sí a esas 3 preguntas, completamente, ¿no? Adelante. Y si no, pues ahí tienes la respuesta, ¿no? O sea, si es verdad, ok, pero si va a herir a la otra persona, pues quizá no vale tanto la pena que lo compartas, ¿no? ¿O cuál es la finalidad? Sí, yo también creo porque la palabra es súper poderosa. Y todos creemos tener una verdad hacia lo que vemos o percibimos de alguien más. Y hablarlo así, sin plantearte si eso va a sumar a su vida o le va a restar o lo va a herir, es no ir con satya en tu corazón, ¿no? Es como, está bien padre este principio de reconocer que tu palabra puede destrozar a alguien más por un momento de querer ser honesto, ¿no? Porque hay mucha gente que va por la vida y, pues yo soy bien honesta y a quien le guste y yo siempre digo la verdad y pues yo creo que yo también fui esa persona en algún momento, o sea, creo que yo también llegué a hacer comentarios que yo creía que eran verdad para mí y que tenían que ser verdad para la otra persona y nunca me detuve a ver si eso hería a alguien más. Y sí lo hice, ¿no? Y como todo en la vida vas aprendiendo, vas reconociendo que es parte de ser humano, como ver la capacidad que tiene tu palabra. Y entonces lo mejor que puedes hacer ahora es como, ahora que lo sabes, porque yo digo, una vez que lo sabes, ya no te puedes hacer tanto. Y si sabes este principio y lo quieres llevar a cabo, entonces siempre plantéate esos 3 principios antes de decirlo, ¿no? Como, ¿es necesario? ¿O va a herir a alguien? ¿Lastimará esto a alguien? ¿O incomodará al punto de hacerlo sentir mal, humillando, pues, a alguien más? Entonces me la guardo porque es solo mi verdad. Al final nadie tiene la verdad absoluta. Entonces son la percepción que tenemos todos los seres humanos de todo el mundo.
Y esto que nos encanta como opinar y emitir juicios y saber, no, yo haría esto. Y, ¿no? Yo también estuve en algún momento en la vida que en el lugar en donde todo mundo, con amor, no creo que haya sido con dolo, me dijo lo que tenía que hacer, ¿no? Quiso intervenir en mi vida cuando me vieron, ¿no? Pues sí, vulnerable. Y solo era su verdad, la mía era otra, ¿no? Claro. Y no sabes hasta qué punto tu consejo puede llegar a transformar el día de alguien. Entonces, sí lo va a transformar porque puedes hacerlo sentir mejor a esa persona porque quiere ser honesto, está increíble, pero si dudas de cómo lo puede hacer sentir, es mejor no decirlo. Sí, completamente, ¿no? Es como dicen coloquialmente, no ser brutalmente honestos. Y pues sí, puede que tengas un punto, pero al final, ¿cuál es el punto, no? ¿Cuál es el objetivo? Ajá, ¿no? ¿cuál es el objetivo? Nos encanta creer que somos realmente honestos, pero a veces no, no lo somos porque pues solo es un comentario, es una opinión. Sí. Y algo pues precisamente de aplicar ya contigo mismo es también saber reconocer cuando sí quieres y cuando no quieres, ¿no? Cuando dices, o cuando, no sé, te invitan a un lugar y dices, ok, sí voy, pero lo haces por compromiso, pero realmente no quieres ir, ¿no? O cuando tienes miedo a decir no por herir a los demás, ¿no? Pero realmente sabes que eso no le va a hacer bien a tu ser, no sé, a tu día a día, ¿no? Entonces, pues ahí está otro reto para decir si realmente lo estás aplicando contigo, ¿no? Sí. Yo creo que yo sí, ahora. Por muchos años fui una persona que decía que sí, queriendo decir que no. Okay. Y hacía las cosas por compromiso. Pero tengo un par de años en donde no. O sea, yo siempre digo, pues me hacen mucha burla mis amigos también de que me dicen, pero ni vas, nunca vas, ¿no? Y si vas, te vas a las 10 de la noche. Y digo, sí, o sea, tengo mis etapas de sí querer ir a todo y tengo mis etapas de no querer ir a nada y no hacer nada. Y sea mi familia, sean mis amigos, sean mis hijos, ¿no? Es no, y no lo siento y no siento culpa. Y esa es mi verdad. Y no es porque no te quiera, no es porque no quiera estar contigo, es porque hoy no me siento con esas ganas, ¿no? Y sí, me ha llevado muchos años como encontrar esta parte de mí de saber decir que no y saber compartirme desde mi honestidad, desde mi verdad, sin sentir culpa, porque es obvio que la mayoría de la gente lo hacemos porque acabamos sintiendo remordimiento o culpa por haber dicho que sí, lo he dicho que no. O sea, yo soy de las que te digo, sí, sí voy, y a la mera hora te voy a hablar y te voy a decir, no voy. O no voy. Ajá. Sí. Y entonces, pero ya no me pesa, ni me da culpa, ni me hace sentir mal, ¿no? Es como, pues si no lo siento, no lo hago. Sí. Y creo que al final también va un poco relacionado como con estas situaciones en las que dicen como que, no sé, tomas decisiones como con la cabeza caliente, ¿no? Y te dicen como que, no, piénsalo bien, ¿ok? Pero, o sea, y quizá además de pensarlo bien, sería igual también como, pues, no sé, como reflexionarlo verdaderamente, como, no sé, con el corazón, ¿sabes? O como decir, ¿es lo que quiero realmente? O sea, ¿me va a llevar a donde quiero estar? ¿O simplemente estoy accediendo porque sí, ¿no? Oye, Tania, te agradezco mucho que hayas abierto tu experiencia y que me hayas contado precisamente este momento difícil en el que dices que pues perdiste a tu pareja, ¿no? Entonces, al pasar por este reto, ¿consideras que realmente estabas aplicando Satya en tu vida? O sea, que estabas siendo compasiva contigo, estabas como procesando lo que había pasado y dejar que tu verdad pues como que tomara forma poco a poco, o estabas cediendo a lo que los demás querían. Pues yo creo que pasas por todo. Cuando sucede eso en mi vida, pues primero hacía todo lo que todo el mundo me decía que tenía que hacer, ¿sabes? Hasta casi sentir, porque la palabra más común o
el consejo más constante que escuché fue: tienes que ser fuerte por tus hijos. Okay. Tienes que ser, y eso es algo que me clavé, cañón. Y porque tendría que haber sido fuerte, ¿sabes? Sí. Al final todos estábamos rotos. Sí. Cada quien con su pesar y cada quien con su dolor. Y me costó meses darme cuenta que estaba bien si no estaba bien. Sí. Que no tenía que ser fuerte para mis hijos. Porque al contrario, ellos veían una fortaleza inhumana. Uh-huh. Y pues creo que trajo sus consecuencias. Verme tan fuerte todo el tiempo, constantemente, pues era evadir un dolor, era evadir una realidad, ¿no? Casi, o sea, se cuenta, fallece mi marido, yo a los 9 meses comienzo la certificación. En esos 9 meses lo que yo hice fue meditar y tomar clases de yoga. Y fue cuando dije, y todo el mundo me decía: tienes tu trabajo, o sea, no te salgas de maestra de yoga, no vas a vivir, no hagas esto. Y pues ahí fue la primera ruptura, que dije, no, o sea, sí lo quiero hacer, sí es algo que yo quería desde antes, y no lo hice por circunstancias, pero pues ahí fue cuando empecé a conocer mi verdad, ¿no? O cuando me atreví, cuando empecé a ser valiente realmente. Y después de la primera certificación, pues fue cuando me rompí, porque fue cuando aprendí todo, o sea, cuando leí todo lo que estaba sucediendo en mi vida a través de escritos, ¿no? Que tienen millones de años. Y que yo decía, no me reconozco, o sea, no sé quién soy, no logro sentirme, pues. Traía tanta fuerza o tanto en la cabeza que tenía que ser fuerte, que me costó muchísimo romperme. Y ha pasado 10 años y durante estos 10 años todos mis procesos de duelo se han vuelto a vivir una y otra vez, y siempre más intensamente. Y cada vez me permito ser más vulnerable, cada vez me permito pedir ayuda y decir no puedo, o lo siento. O cada vez puedo ser más honesta con mis hijos, decirles: estoy rota, extraño, ¿por qué me pasó? ¿Sabes? Porque me doy el permiso de cuestionarme lo que pasó y de sentirme, pero no, yo creo que al principio no. Sí, porque, o sea, okay, convencionalmente tienes que ser fuerte, no es lo que te dictan, pero al final sí estás jugando un rol, el rol de mamá, pero eso no te quita también el derecho a vivir humanamente tus emociones, ¿no? Uh-huh. Es decir, estoy triste o estoy por un momento de debilidad porque pues me está cambiando todo el panorama de lo que tenía, ¿no? Me resuena mucho porque justo en el 2014 falleció mi mamá. Y ese año fue cuando yo vi por primera vez llorar a mi papá, ¿no? Entonces, tú justo lo decías, o sea, mis hijos vieron en mí una fortaleza que al final quizá no fue tan buena, ¿no? Porque pues los llevo a otro lado. Y tienes razón, porque por ejemplo, o sea, yo ese día que vi llorar a mi papá, yo sentí justo como que, o sea, como que el mundo se caía, ¿no? Porque claro. Entonces esa era la imagen que yo tenía de mi papá, de alguien fuerte. Y dije, si el fuerte de la familia está llorando, pues ¿qué me espera a mí, no? O sea, pues yo que estoy como abajo de mi papá, pues la voy a sufrir peor, ¿no? Pero pues al final sí, fue sano, ¿no? O sea, fue sano ver que también pues estaba viviendo su proceso de duelo, que estaba, pues todos estábamos pasándola mal y pues no teníamos otra más que acompañarnos, y pues esa era nuestra verdad, ¿no? Porque al final pues todos vamos para allá. Claro, y es una verdad, como es bien bonito poder volver a reconocer, porque volver a conectar con eso, ¿no? Porque sí, al principio fui muy fuerte, y yo sé que todos esos consejos que te da la gente te los da desde el corazón. Yo ya estoy del otro lado, y yo cuando logro ver amigos o personas, familiares que pierden a otros, es como, lo único que puedo decir es que estoy aquí, o sea, ni que todo va a estar bien, ni nada, porque no lo sabes, no sabes si va a estar bien, si van a poder. No sabes, cada quien lleva su duelo como puede, ¿no? Pero reconocer mi verdad fue lo que me sostuvo también. En su momento poderme caer después y perderme y sentirme como que no soy ni buena mamá ni buena, no soy nada bueno, nada, porque no puedo. También fue como romper la estructura de todo lo que venía escuchando, ¿no? De tanto tiempo. Y pues eso me hizo transformarme también en pensamiento.
Y eso está bien bonito, poder volver a sufrirlo, porque hoy día, después de 10 años y con toda una historia después, y lo que tú quieras, todavía lo puedo sufrir y lo sufro bien, bonito. O sea, también me duele y digo, ay, me duele, pero está bien, pasa, cada vez pasa más. O sea, pasas más tiempo recordando lo bueno que el dolor que te dejó esa pérdida, ¿no? Y vas reconociendo que al final es un proceso natural de vida que me ha costado mucho tiempo, pero ese amor o esa historia de vida que tuvo esa persona o que deja esa persona en ti o en mí que me la dejó, pues es lo que también me hace honrar y sonreír cuando hay un recuerdo, ¿no? No siempre es triste, no siempre es desgarrador, o sea, y duele cuando duele, lo lloro. Yo creo que es un duelo que voy a estar viviendo el resto de mi vida, porque pues no yo creo que nunca se supera, se aprende a vivir, pero no se supera. Sí, aprendes a vivir con ella. Y al final pues ya termina siendo parte de quién eres, ¿no? O sea, porque compartiste una etapa con esa persona que te cambió la visión, te cambió pues quién eras en esencia, ¿no? Sí. En tu caso pues cambiaste completamente porque ahora tienes una familia, ¿no? Sí, y aparte yo digo, bueno, qué bonito haber encontrado que sostenerme como algo como el yoga, que también me haya permitido reconocerme que seguirme sosteniendo de algo solo podía evitar que yo aprendí a sostenerme para mí, ¿no? Solita. Y también reconocer que era una fuga el yoga en su momento, que se volvió mi pasión, y que fue la herramienta que me ayudó. Por eso te dije al principio, yo digo que el yoga me salvó la vida, porque me sostuvo cuando me tenía que sostener, pero también aprendí a no creerme eso, ¿no? Entonces, eso es lo que hago todos los días. No me creo lo que parece que soy, porque puedo ser otras cosas y porque la única verdad que existe es que todo el tiempo estoy cambiando. Constantemente estoy aprendiendo cosas nuevas. Incluso los mismos códigos éticos, llamas y ni llamas, cada año los veo diferentes. Los puedo volver a leer. Puedo volver a leer los Yoga Sutras, que para mí es un libro, para muchos es difícil, para mí es un libro que me da consuelo, que me da sostén. Entonces siempre lo leo y siempre aprendo algo nuevo. Siempre, siempre. Ok, muy bien. Me gusta porque creo que al final, a lo largo como de pues estos últimos años, por lo que me cuentas, has como encontrado esa verdad, ¿no? O sea, ¿no? Que muchas veces justamente lo escuchas y dices, pues ok, voy a ser sincero conmigo mismo y entonces de la noche a la mañana, Satya ya está aquí, ¿no? Sino que pues igual es un proceso que toma tiempo, que no es fácil, porque al final, pues tenemos una programación mental, ¿no? O sea, venimos con muchas creencias que igual no son nuestras, o nos las implantaron y las reproducimos todos los días de manera inconsciente, ¿no? Pero cuando te detienes a pensar un poquito y dices como de que, ok, ¿esto realmente viene de mí? ¿O me dijeron que tenía que ser así? ¿O realmente lo estoy viviendo como Satya, ¿no? Entonces me parece que tu ejemplo es bueno porque pues justamente poco a poco como que lo has ido encontrando. Y dijiste ahorita como me gusta reconocerlo, pero también reconocer que no soy eso ya, ¿no? Y que eso no te tiene por qué como determinar el futuro, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? O sea, sí tenemos un pasado que ya determinó quiénes somos hoy, pero el pasado es pasado, ¿no? Y hoy estamos en el presente y la única forma como de pues tener un futuro distinto es como viviendo lo que tenemos ahorita, ¿no? Que también eso es bien bonito porque vas encontrando, por eso me decías, ¿por qué te gusta Vinyasa? Porque son los momentos en donde tengo que estar 100% presente, porque estoy creando en el movimiento y estoy viendo si pueden o no mis alumnos, si la práctica se está yendo demasiado intensa o se está yendo demasiado suave, si tengo que mejorar o cambiar, si hay veces que me pasa que estoy dando una secuencia súper larga, tengo esa característica que doy mis secuencias muy largas. Y ya cuando va a empezar al otro lado, pongo perro boca abajo porque digo, ay, ¿con qué empecé? O sea, imagínate. Okay. Y de repente llega, porque solo respiro, ¿no? Respiro y digo, ¿con qué empecé?
y por algo me vuelvo a acordar de la secuencia. Entonces, esa es de las partes más bellas que me hace encontrarme presente en una situación. Porque aunque en mi trabajo estoy también ahí, ¿no? En las mañanas estoy con chavos todo el tiempo y estoy creando y practicando, es diferente porque los niños tienen otra energía, los adolescentes otra energía. Pero mis alumnos, y está bien padre porque los alumnos te acaban viendo como su guía y tienes esa responsabilidad cuando estás enfrente del tapete, eres el guía. Entonces estás como todo el tiempo ahí presente, metido, ¿no? Y entonces te lleva a donde quieres estar, en el vacío, como en el, ahí estoy y no hay nada más alrededor, no importa todo lo que pasó en el día, estoy ahí. Sí, completamente. Oye, aceptar la verdad, como decíamos hace rato, duele, ¿no? Va a ser un proceso doloroso, no es algo fácil. Y duele porque para empezar, pues sí tenemos que aceptar cosas nuestras, ¿no? Cosas en las que fallamos. Entonces, pues no hay algo escrito, pero ¿qué consejo le darías a una persona que está, pues, como queriendo enfrentarse precisamente a este principio y querer interiorizarlo como en su día a día? Pues la compasión. La base de una aceptación es la compasión. Que todo el tiempo nos juzgamos por lo que no creemos que no hicimos bien, ¿no? O por lo que esperábamos de nosotros y no lo logramos. Y para encontrar la verdad de quién eres y reconocerte, pues tienes que ser súper amoroso y súper compasivo. O sea, mi único consejo es ser amoroso en tus procesos, ser compasivo con tus procesos también, ¿no? Y pues aceptarnos en la verdad, en este momento, lo que nos toca o lo que nos está tocando vivir, hacia dónde queremos llevarlo y hacia dónde queremos enfocarlo, pues es solo parte de un proceso momentáneo, o sea, no se queda ahí, no te quedas ahí. Todo pasa. Muy bien. Casi ya para cerrar este tema de Sadhya, ya lo decías hace un rato, ¿no? Con todo lo que nos platicaste. Y al final sí, con el yoga estamos buscando como la ecuanimidad, ¿no? Como de tener como estas fluctuaciones mentales. Y está bien decir, soy ecuánime, puedo controlar hasta cierto punto mis emociones, ¿no? Pero hay una delgada línea entre controlar tus emociones y ser sincero contigo mismo, ¿no? Porque ahí también está la posibilidad de negarte el experimentar el enojo, ¿no? De negarte el experimentar quizá la ira, quizá la tristeza, ¿no? Que al final pues vienen también para enseñarte algo, ¿no? Entonces pues es un reto también como decir, es que, a ver, estoy practicando yoga, no me puedo enojar por esto, ¿no? O sea, no me puedo dejar llevar. Pero ¿cómo lo vives tú en tu día? Pues yo también siempre digo, me encanta porque hay mucha gente que me dice que tiene esta percepción de mí de que, ay, es que eres súper tranquila. O sea, con toda la energía que traes y todo. Y mis alumnos me dicen, ay, nunca te veo enojada, no sé qué. Bueno, creo que mis alumnos sí me han visto bastante enojada. Pero sí, hay gente que tiene mucha percepción de eso, de los maestros de yoga, ¿no? Y yo nada más, o sea, yo digo, no, yo soy humano. Lo único que me pasa a mí es que me hago consciente y responsable de mis, pues sí, de mis cosas, ¿no? De lo que siento, de lo que vivo, cómo reacciono. O sea, trato de no ser reactiva, trato de pensarlo mucho, pero suele suceder. O sea, tienes una esencia, vienes de una historia que está a lo mejor nada ajena al enojo, a la rabia, no a la frustración. Pero yo digo, lo siento todo el tiempo, todo lo puedo sentir en un traslado de mi casa al centro, ¿no? Sí. Puedo pasar por todas esas emociones, pero lo único la diferencia que hay es que las haces conscientes, ¿no? Es como, pues sí, me estoy enojando, pues ¿por qué me estoy enojando? O sea, yo sí me cuestiono mucho, o sea, es lo único que hago, es como, esto me está provocando, ¿por qué me está llevando ahí? ¿Por qué me estoy enojando tanto? Porque es una cosa tan insignificante me está llevando ahí. Y es lo único que hace, es como paro, pero no lo evito. Lo siento, lo vivo, me puedo pelear, me puedo enojar, puedo decir, puedo tocar el claxon, ¿no? O sea,
pero no soy tan reactiva como lo fui antes, ¿no? Soy mucho más consciente de mis emociones, pues sí, de cómo sostenerme en la emoción, pero no la reprimo, o sea, no digo, ay, soy maestra de yoga, no me voy a enojar. Sí. No, o sea, si me tengo que enojar, me enojo y Claro. me enojo un buen, ¿no? Claro. Creo que se ha cambiado mi forma de reaccionar ante las situaciones, eso sí quiero creerlo, porque pues es mi percepción. Y creo que sí ha mejorado muchas cosas en mi vida el hacerme consciente de eso, pero no las evito. O sea, soy humano. Sí, genial. Pues no lo pudiste haber dicho mejor. Oye, muy bien. Y ahora cerrando el tema del Vinyasa, ¿qué experiencia linda nos puedes compartir con tus practicantes de Vinyasa? Pues fíjate que yo siempre amo esta parte de llegar a un lugar, empezar a dar clase y nunca saber qué es lo que hay detrás de cada uno de los alumnos que están yendo y que no te das cuenta hasta que te despides de lo importante que fuiste en su momento. No en todos, pero en algunos. Alguna vez empecé a dar clases en un club allá en el DF. Y después tomé la decisión de venirme a vivir a Querétaro. Y llevaba como 6, 7 meses dando clases ahí. Y el día que me despido, les digo a mis alumnos, al final una señora se acerca, una señora grande, y me dice, nunca me acerqué a ti, nunca me presenté contigo y siempre antes de mi clase leo algo, siempre doy una lectura de algo. Me encanta estar leyendo, entonces siempre les leo algo. Qué lindo. Y me dice, me conectó contigo una lectura que leíste al principio que parecía que era para mí. Y te puedo decir que me salvaste la vida porque estaba pasando por una depresión súper grande. Sentía que me iba a morir. Y venir a tu clase todos los días hacía la diferencia en mi vida. No tienes idea de cómo me resonó. O sea, fue así como, wow. O sea, nunca hubiera imaginado que, como decíamos, el poder de tu voz y de tu energía frente a personas pueda cambiarle la vida a alguien. Y cuando eso sucede, cuando alguien te lo dice, es cuando te das cuenta pues sí, de la responsabilidad que tienes cuando estás ahí, ¿no? Y es cuando dices, qué bonito que puedan suceder estas cosas, porque a mí también alguien más, algún momento, me salvó la vida en este proceso, ¿no? Entonces, pues es eso, nunca sabemos todo lo que podemos cambiar en alguien y todo lo que alguien nos puede cambiar, ¿no? Entonces, cuando estás como practicante y un maestro te puede cambiar la vida, sí. Completamente, sí. Increíble. Muchísimas gracias por gracias compartirlo. Muchas gracias por estar aquí, Tania, por compartir esta plática tan linda. Y pues nada, eso es todo. Namaste. Muchísimas gracias. Namaste.